Streaming Channel presenta. ¿De quién es el Esequibo? Historia completa. ¿A quién le pertenece el Esequibo? ¿Sabías que la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo tiene más de 200 años y que antes de eso, esta zona en reclamación pertenecía a Venezuela? En este video te explicamos el origen de la disputa, los acuerdos que se han firmado y la posición de ambos países frente al problema. En Streaming Channel dedicamos este video a explicarte a detalle lo que sucede en el Esequibo, esa parte del mapa que desde muy pequeños hemos visto en colores diferentes al resto del país. Hoy te explicaremos el conflicto que Venezuela y Guyana atraviesan desde hace 2 siglos. Uno de esos conflictos geopolíticos que parecen congelados o archivados, pero que en realidad están sobre la mesa, teniendo un importante impacto en el presente de la historia latinoamericana. Presten atención. El Esequibo. En Venezuela se ha hecho popular una frase en los últimos años que dice: "El sol de Venezuela nace en el Esequibo". Una expresión con un profundo significado no solo lírico, sino también geopolítico. Para entenderlo hay que recurrir a la historia. Y es que, hace 200 años, específicamente en 1821, se constituía la República de la Gran Colombia, de la que Venezuela formaba parte entonces, junto con Colombia, Ecuador y Panamá. Esta república incluía además un territorio cuya existencia apenas pocos podrían haber escuchado nombrar. Se trata de la Guyana Esequiba. La Gran Colombia, una nueva y gigantesca república, surgida tras sucesivas y cruentas guerras por la independencia, limitaba al este con las Guyanas, territorio que para entonces se disputaban potencias europeas coloniales como Reino Unido y Holanda. Nada más al constituirse la nueva república, la diplomacia venezolana informó a los británicos que la línea divisoria entre la Gran Colombia y la colonia británica vecina estaba delimitada por el Esequibo. Una delimitación nada gratuita, porque se correspondía con los territorios españoles de lo que fuera la Capitanía General de Venezuela antes de la independencia venezolana. La diplomacia británica asumió y aceptó esa definición fronteriza sin oponerse, pero ya saben que del dicho al hecho hay buen trecho. En este caso, un trecho de varios cientos de kilómetros, para ser más precisos. Aprovechando la debilidad militar venezolana, ejército que aún no se habría recuperado de la sangrienta guerra de independencia, colonos británicos traspasaron la frontera acordada entre las partes y ocuparon tierras al oeste del Esequibo. A pesar de la enérgica protesta de las autoridades de la Gran Colombia, Reino Unido prosiguió con su política expansionista en esta zona. La muerte de Simón Bolívar en 1830, la disolución de la Gran Colombia al año siguiente y las sucesivas guerras internas en Venezuela le allanaron el terreno a los británicos. En 1835, los británicos establecieron unilateralmente la llamada línea Schomburg, que dejaba atrás el río Esequibo como frontera oficial. No contentos con eso, en las décadas siguientes fueron moviendo esa misma línea que ellos mismos habían fijado más y más hacia el oeste, hasta anexar de facto 80.000 kilómetros cuadrados a la Guyana británica a costa del territorio venezolano. Esta expansión británica fue tan escandalosa que hasta Estados Unidos sintió que violaba su principio de América para los americanos. Así, en 1895, el presidente estadounidense Stephen Grover Cleveland instó a Venezuela y a Gran Bretaña a dividir el conflicto mediante un arbitraje internacional. Un arbitraje digno de un Real Madrid-Barcelona, con Florentino Pérez vestido de negro y soplando el silbato como verán a continuación. El laudo arbitral de París en 1899 contó con 2 jueces estadounidenses, 1 ruso, 2 británicos y, sorprendentemente, 0 jueces venezolanos. Como lo oyen, 2 jueces británicos y ninguno venezolano, en un contencioso entre Reino Unido y Venezuela. Venezuela basó su caso en la titularidad heredada de su independencia de España, demostrada con abundantes documentos históricos, y Reino Unido básicamente presentó mapas con sus exigencias. Los jueces británicos favorecieron la postura de Reino Unido e hicieron lobby para lograr un veredicto unánime.
El magistrado ruso que presidía el tribunal, Fyodor Martin, recibió una lluvia de títulos honoríficos por parte de prestigiosas universidades británicas en los años siguientes al laudo. Entre ellos, recibió el título honorífico de Cambridge, Edimburgo y Yale en 1901 y de Oxford en 1902. Así, Reino Unido arrebató de facto a Venezuela unos 160.000 kilómetros cuadrados, una extensión casi tan grande como Uruguay, un territorio que constituye hoy en día la zona en reclamación, que aparece rayado en diagonal en los mapas oficiales de Venezuela y que la República Cooperativa de Guyana lo considera como netamente suyo. En 1992, tras ese golpe judicial de 1899 y tras varias décadas de inestabilidad interna, Venezuela elevó sus protestas ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, en lo referente al dictamen del arbitraje del Laudo de París, y 4 años después se llegó al llamado Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 y aún vigente. Este acuerdo mantenía el status quo y otorgaba la autoridad y los derechos de ocupación al Reino Unido, pero también reconoce los derechos de soberanía venezolanos sobre dicha zona, por lo que exhorta a las partes a encontrar una solución pacífica y concluyente. Más que un acuerdo en sí mismo, el documento firmado en la ONU se considera como un acuerdo para llegar a otro acuerdo. Desde ese año, en 1966, ya con Guyana como república independiente, las buenas relaciones entre Caracas y Georgetown dejaron el conflicto en un punto latente, sin avanzar ni retroceder en la búsqueda de ese primer paso para alcanzar un acuerdo. Pero los motivos de ambas partes para considerar este territorio como propio no solo se explican en términos históricos, sino económicos, porque la Guyana Esequiba, a pesar de su escasa población, es el principal motor de la economía guyanesa, ya que es inmensamente rica en recursos naturales. Bosques prácticamente vírgenes, oro, bauxita y frente a sus costas petróleo en abundancia. Precisamente el descubrimiento y explotación de hidrocarburos durante la última década reabrió las tensiones entre Venezuela y Guyana. La petrolera estadounidense Exxon, a pesar de las enérgicas protestas de Caracas al respecto, ya opera en el llamado Campo Lisa, uno de los más prometedores del continente, que podría contener unos 1.400 millones de barriles de crudo. En 2018, ante las tensiones reavivadas, el secretario general de la ONU puso el asunto en manos de la Corte Internacional de Justicia, decisión que Guyana tomó con mucha satisfacción, pero que Venezuela rechazó tajantemente porque la interpreta como un intento de enterrar el Acuerdo de Ginebra y reavivar el Laudo de París. Otra vez un tribunal con sede en Europa determinaría el futuro del Esequibo. Sea cual sea este veredicto, sin duda alguna las tensiones seguirán abiertas, no solo porque actualmente se lleva a cabo sin la aprobación de una de las partes implicadas, sino porque además, si la suerte y la justicia en los años por venir se ponen del lado de Venezuela, también surgirían dificultades a la hora de implementar el retorno de ese territorio. En la Guyana Esequiba viven más de 100.000 personas que, excepto de las comunidades indígenas, tienen una cultura, idioma e identidad diferente a la de los venezolanos. ¿Estarían ellos de acuerdo con el cambio de soberanía? ¿Cómo se integrarían a la nueva nación? Dificultades que, a pesar de su tamaño, no pueden opacar el hecho de que estamos ante un claro e injusto vestigio de la época colonial, una época que por lo visto en pleno siglo XXI está muy vigente y amenaza con quitarle un territorio a una nación ya bastante golpeada por todos los flancos. Si te gustó este video y te sirvió de información, no olvides regalarnos un like y compartir para que podamos llegar a más personas. Por último, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los videos que cada semana publicaremos para ti con material muy interesante. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.